En este módulo vamos a hablar del catálogo de disposición documental. Veremos cuáles son los criterios para determinar los valores y las vigencias para cada serie documental, así como los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para el destino final de la documentación. Muchas gracias, bienvenido. El catálogo de disposición documental es el instrumento que establece los valores, vigencias y criterios para el destino final de la documentación. En él podemos encontrar toda la información necesaria para llevar a cabo los procesos de baja o transferencia de nuestros expedientes. Es requisito de ley para los sujetos obligados, entiéndase la Secretaría de Relaciones Exteriores, contar con el catálogo de disposición validado y aprobado por el Archivo General de la Nación para poder realizar la baja o transferencia de nuestros expedientes. Esto significa que no se puede obtener su autorización si nuestra documentación no está organizada de acuerdo con el catálogo. Es por eso que para los responsables del archivo de trámite, el catálogo de disposición documental debe convertirse en su documento de cabecera. El catálogo de disposición documental tiene como base el cuadro general de clasificación archivística. Está organizado de la misma forma. La diferencia es que el primero solamente nos dice cuáles son las series que debemos utilizar para clasificar nuestros expedientes, mientras que el catálogo nos dice qué haremos con ellos una vez que los tengamos bajo nuestra responsabilidad en el archivo de trámite. El catálogo de disposición documental está integrado por el fondo, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, las secciones, que son 12 secciones comunes y 3 secciones sustantivas. Ya en la sesión anterior les había explicado qué significa cada una de ellas. Las series documentales, que refieren a las funciones sustantivas que lleva a cabo cada una de las representaciones, cada una de las unidades administrativas. Y en algunos casos hay subseries. En este caso, para la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos 28 subseries. Ahora bien, para entender la forma en que debe estar organizado un expediente, debemos analizar la estructura del mapa de procesos institucional. En la sesión anterior les había comentado que el fondo corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y siempre será el mismo. En el siguiente nivel son los 3 grandes macroprocesos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que les había explicado en la sesión anterior, que derivan de la misión institucional y que conocemos como secciones. El siguiente nivel son las series documentales. Estas derivan de las funciones sustantivas de cada unidad administrativa y corresponden a los procesos que realiza cada una de ellas. En algunos casos, estos procesos tienen subprocesos y de ahí se derivan las subseries. Es por eso que son las direcciones generales las que determinan cuáles son las series documentales que van a utilizar para organizar su documentación. Hasta este punto no hemos hablado de los expedientes porque estos derivan de las series y de las subseries. Es decir, cada proceso contiene procedimientos específicos que debe llevar a cabo cada una de las áreas que integran a una dirección general. Es el caso de las direcciones de área y las representaciones. En el desarrollo cotidiano de sus actividades, realizan procedimientos que dan como resultado un documento. El conjunto de documentos surgidos de este procedimiento es lo que vamos a conocer como expediente. Cada unidad administrativa dispone de una estructura para cumplir con estos procesos. Está compuesta por direcciones de área, subdirecciones, departamentos, etc., que son los responsables de llevar a cabo los procedimientos que le van a permitir cumplir con las atribuciones que le confiere la normatividad. En este caso, hablamos específicamente del manual de organización. El manual de organización establece la división de tareas al interior de cada unidad administrativa y cada una de las áreas que la componen es responsable de un tramo del proceso, es decir, de algún procedimiento específico. Por ejemplo, un consulado tiene un área que se ocupa específicamente de emitir pasaportes. Por lo tanto, los expedientes que debe producir solamente se referirán a ese tema. Es importante, entonces, identificar el tramo de responsabilidad de cada área
porque de esa forma sabremos qué expedientes va a generar y qué series documentales va a utilizar. Habrá alguna área que, debido a las funciones que realiza, produzca expedientes de más de una serie y eso es totalmente válido. Pero es muy importante entender que los archivos de trámite deben administrar siempre expedientes cerrados y completos. En ningún caso los archivos de trámite son responsables o deben ser responsables de documentos sueltos. Un expediente debe estar compuesto por todos los documentos que se produjeron al atender un asunto. Por ejemplo, un expediente de apoyo legal a un connacional estará integrado por la solicitud y todas aquellas gestiones, toda aquella documentación producto de esas gestiones que se realizaron para atender este caso. Y al final, el documento que da por cerrado el caso y el expediente. Lo mismo sucede para cualquier otro asunto que se realice en cualquier área de la Administración Pública Federal. En ese momento, el expediente, una vez que tenemos el último documento de este procedimiento, el expediente se cierra, se clasifica, se depura y se entrega al archivo de trámite para su resguardo. Es muy importante entender que los documentos por separado no constituyen expedientes, por lo tanto no se pueden clasificar ni pueden ser tratados como si fueran un expediente. El catálogo de disposición documental solamente aplica para expedientes completos y cerrados. Es muy importante insistir en esta parte. También es importante aclarar que una serie documental puede incluir varios procedimientos y por lo tanto puede generar varios expedientes que se van a clasificar con esa misma serie, pero que al tratarse de asuntos distintos se van a diferenciar por el nombre del expediente. Es decir, como en este caso, en el cuadro que tenemos aquí, podemos ver que la serie documental se refiere a servicio consular y migratorio. Y dentro de el proceso de servicio consular y migratorio tenemos el subproceso de asistencia de protección. Pero dentro del subproceso de asistencia de protección tenemos asistencia legal, asistencia económica, tenemos asistencia jurídica, tenemos asistencia de varios tipos y entonces no podemos ponerlo todo en un mismo expediente. Cada asunto tendrá su expediente, pero todos corresponderán a la subserie 03S.04.03, asistencia de protección. ¿Cuál va a ser la diferencia? El nombre del expediente. ¿Cómo vamos a aplicar el catálogo de disposición documental? Es muy importante insistir en que el expediente debe estar cerrado y debe estar completo. ¿Sí? Ya en la sesión anterior, la licenciada Adriana nos habló de cuáles son las condiciones que debe de cubrir un expediente para poder ser entregado al archivo. Una vez que el expediente está cerrado y completo, empieza a correr su vigencia. Se asigna la serie documental que le corresponde y se asienta en la carátula del expediente. A partir de ese momento es cuando debemos poner atención en los valores y el tiempo de conservación que están fijados ya en el catálogo de disposición documental y relacionarlos en un inventario. También es en ese momento cuando el expediente será capturado en el sistema de registro electrónico, lo que antes se denominaba el programa SICAR, y que en este momento no está funcionando porque las series documentales que tiene no corresponden con el nuevo catálogo. Está en proceso de actualización. Más adelante, nuestro compañero José Antonio les va a explicar cómo va a darse este proceso de actualización del programa SICAR 21. Bueno, una duda recurrente de las representaciones es acerca de a qué documentación aplica el catálogo de disposición documental. De acuerdo con las disposiciones generales en las materias de archivo y gobierno abierto para la Administración Pública Federal y su anexo único, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2017, cada dependencia debe contar con el catálogo de disposición documental validado por el Archivo General de la Nación para estar en posibilidad de promover la baja o transferencia de documentos producidos a partir de 2005. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que los expedientes que tengan como fecha de cierre, es muy importante esto, la fecha en que se produce el último documento de este expediente. Esa es la fecha de cierre.
Deben utilizar las series documentales, valores, vigencias y criterios de disposición final establecidos en este catálogo de disposición documental que fue aprobado en 2018. La documentación anterior a esa fecha seguirá utilizando el catálogo anterior. Más adelante les voy a explicar cuál es la forma de llenar el inventario en cada uno de los dos casos. El catálogo de disposición documental nos va a decir cuánto tiempo debemos conservar el expediente en el archivo de trámite y cuándo debemos transferirlo al archivo de concentración, siempre contando a partir de la fecha de cierre. También nos va a decir los valores de la documentación. Un expediente, o mejor dicho, un documento, al ser generado en el ejercicio de las funciones de una entidad gubernamental, necesariamente tiene un valor administrativo. Pero con el paso del tiempo podría tomar otro valor en función de su contenido. Por ejemplo, podría convertirse también, aparte de ser un documento administrativo, en un documento legal, en un documento fiscal, en un documento contable. Entonces, debemos de tener claro, siempre va a tener valor administrativo y puede tener o no los otros tres valores. Estos valores son considerados primarios y tienen que ver con los criterios para su transferencia al archivo de concentración exclusivamente. Para la transferencia secundaria al archivo histórico se toman en cuenta otros aspectos y se toman en cuenta que tenga valores evidenciales, testimoniales o informativos. Ahora bien, es importante también tener claro que en el catálogo de disposición documental están ya establecidas las vigencias, es decir, el tiempo que debe permanecer estos expedientes en el archivo de trámite y en el archivo de concentración. Y también es importante mencionar que para cada serie documental son distintos los tiempos de vigencia. Cada serie documental tiene distintos valores, tiene distintas vigencias y también en función de su contenido tendrá un distinto destino final. En el catálogo de disposición documental vamos a encontrar cuántos años debe permanecer esta documentación en el archivo de trámite, cuánto tiempo debe permanecer en el archivo de concentración y cuánto tiempo en total se debe conservar este expediente. Finalmente, en los criterios de selección final, que aquí podemos ver en esta columna que dice técnicas de selección, y tenemos tres iniciales, entendemos que esto provoca confusión, vamos en la actualización a pedir que estas iniciales se desglosen para que quede más claro a qué se refiere cada una de ellas. Pero bueno, yo les explico. La E significa eliminación. Esto quiere decir que la documentación que corresponde a esta serie no tiene valor histórico. Por lo tanto, después de cumplir los 5 años en total que marca el catálogo para esa serie, la documentación tiene que darse de baja. En el caso de la C, significa conservación, y esto quiere decir que estos expedientes sí tienen valor histórico. Y una vez cumplida su vigencia total, deberán de ser transferidos al archivo histórico. Toda la serie, todos los expedientes relacionados con esta serie deben ser transferidos al archivo histórico. Finalmente, la M, que significa muestreo, es decir, esta documentación puede tener valor histórico, pero por el volumen que se genera solamente vamos a conservar una parte de ella. Entonces, es importante mencionar que el catálogo de disposición documental es el producto del proceso de valoración que llevaron a cabo ya las unidades administrativas. Es decir, todos estos valores ya fueron establecidos por cada una de las unidades administrativas. Cada dirección general, en un documento que se llama Ficha Técnica de Valoración Documental, nos dijo cuáles son los documentos que generan, nos dijo cuál es el valor que tiene, si es fiscal, si es contable, si es administrativo, si es legal, y nos dijo cuánto tiempo
consideran ellos necesario para que se conserve en el archivo de trámite y en el archivo de concentración, con base en criterios como, por ejemplo, la utilidad que puede tener a futuro, como, por ejemplo, la frecuencia de consulta. Con base en todo esto, las direcciones generales determinaron estos tiempos. Y no es una decisión arbitraria. Cada una de las unidades administrativas decidió cuánto tiempo debía conservarse la documentación y esa información se trasladó al catálogo de disposición. Por lo tanto, si tenemos dudas acerca de por qué una serie documental tiene determinado tiempo para el archivo de trámite y determinado tiempo para el archivo de concentración, el área correcta para en un momento dado gestionar que estos tiempos se pudieran modificar en una eventual actualización del catálogo de disposición documental, pues son las direcciones generales. Entonces, bueno, para el caso del muestreo, fueron también las mismas direcciones generales quienes determinaron cuáles eran los criterios para definir esta muestra. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los expedientes de protección, es probable que un caso de protección legal donde un connacional es sentenciado a muerte tenga más valor que un caso de asistencia legal que no tuvo tanta relevancia. Entonces, las mismas direcciones generales son las que deciden. Y entonces, cuando el catálogo de disposición documental dice muestreo cualitativo, quiere decir que se va a seleccionar una parte para ser enviada al archivo histórico y que la otra parte será dada de baja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apoyarnos en nuestras direcciones generales para establecer cuáles son esos criterios que debe reunir la documentación para ser considerada histórica y que va a formar parte de la muestra que vamos a transferir al archivo. ¿Y cuál va a ser la parte que vamos a dar de baja? Ahora bien, para poder llevar a cabo los procesos de baja transferencia es necesario tener relacionados los expedientes en el inventario que les corresponde. Es importante recordar que los expedientes generados a partir de 2005 deben estar asentados en un inventario independiente para cada serie documental. Es decir, todos los expedientes a los que les vamos a aplicar este catálogo de disposición documental los debemos de tener separados por serie documental. Es decir, un inventario para cada serie documental. ¿Sí? Si las bajas o transferencias fueron realizadas de manera oportuna, el inventario debe contener solamente aquellos expedientes cuya vigencia se venció recientemente. Es posible incorporar expedientes de varios años en un mismo inventario siempre y cuando correspondan a la misma serie. Es decir, como cada inventario es uno para cada serie documental, entonces podemos poner ahí expedientes que se cerraron en diferentes años, siempre y cuando correspondan a la misma serie, para poder proceder a la baja o a la transferencia documental según corresponde. Tenemos los criterios de disposición final, que es el destino de la documentación. ¿Qué vamos a hacer con ella? Ya la tenemos en el archivo de trámite o ya la transferimos al archivo de concentración. ¿Qué haremos con ella? Podemos eliminar, conservar o conservar solamente una muestra. Les decía, los criterios para determinar esta muestra los establecen las direcciones generales. Las direcciones generales, a través de las áreas que las integran, son quienes conocen los procesos que llevan a cabo en cada una de las áreas. Y al momento de determinar estos valores, el responsable de cada una de las unidades administrativas tuvo que integrar un grupo de trabajo en el cual estuvieran presentes los responsables de los archivos de trámite y los responsables de las áreas que generan esta documentación, es decir, los directores de área, los subdirectores, para poder determinar cuántos años eran conveniente conservar esta documentación y si era conveniente transferirla al archivo histórico o no. Por lo tanto,
son ellos quienes pueden saber de mejor manera cuáles son los criterios para poder dar de baja o transferir al archivo histórico la documentación. En la siguiente sesión hablaremos de los inventarios de baja y transferencia documental. Vamos a ver cuál es la forma en que cómo los vamos a elaborar y qué tipo de documento vamos a ocupar en cada caso. Por el momento es todo. Muchas gracias.